Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de este podcast de nuestra comunidad HC Latam Insight. Hoy tenemos un nuevo tema, nuevos invitados. Realmente es un tema que busca romper esquemas y marcar como una trascendencia súper importante para todas las personas que nos puedan leer, que nos puedan escuchar, que nos puedan ver. Ya saben que nuestra comunidad está tanto en LinkedIn como en YouTube, como en Spotify. Y pues la idea de estos podcasts es que generemos mayor conocimiento y experiencia para todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes. Le damos la bienvenida a Boris Gari, a Luis Aliste, nuestros dos invitados. Hoy vamos a tener como tal un conversatorio enfocado en la aplicación de tecnologías para mejorar la sustentabilidad organizacional y el cuidado de los trabajadores. Entonces les damos el paso a conversar con ustedes. Boris es cierto que eres el decano del Magister de Higiene y Salud Ocupacional de la Universidad de Viña del Mar, y Luis es el subgerente de ingeniería de una compañía que se llama BlueTech. Entonces les cedo la palabra a Boris para que te presentes y ahorita le damos la palabra a Luis. Hola, sí, muchas gracias Paola por la invitación. Sí, la verdad las cosas que la temática que venimos a tratar el día de hoy es algo que se está muy en boga, ¿cierto? A nivel mundial, algo que la legislación en los distintos países está muy presente, ¿cierto? Por el tema de todo lo que está ocurriendo por la escasez de recursos naturales que vamos a tener. Así que nada, espero que desde mi especialidad como director del Magíster en Higiene y Salud Ocupacional de la Universidad de Viña del Mar, pueda aportar en esta grata conversación. Muchas gracias. Gracias, Boris. Luis. Hola Paola, hola Boris, muchas gracias por la invitación y también agradecer a todos nuestros oyentes que nos están acompañando hoy en día. Claro, no, totalmente, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Luis Aliste, soy subgerente en una compañía que básicamente trabaja con todos los servicios de tecnología que hoy día en Latinoamérica están creciendo un montón. Ujú. Y todo esto enfocado a la sustentabilidad, tanto medioambiental, organizacional, como también temas del día a día, que son el consumo eléctrico, que por lo menos en Chile, si es que tenemos oyentes chilenos, sabemos que nos está pegando en el bolsillo y esto es un problema que se va a replicar, digamos, con toda la evolución de cómo se realizan las matrices energéticas hoy en día. Que por una parte, les comento que tengo un background en ingeniería eléctrica, así que voy a intentar no irme mucho en lo técnico, pero si me dicen, oye, ¿sabes qué? Explícame un poquito. Vamos más lento. Yo Ok. feliz de explicar ahí con lujo de detalle. Muchas gracias. Perfecto, Luis. Bueno, entonces como para arrancar la conversación, sí es súper clave que nos puedan contar cómo empezaron a trabajar en este tema del uso de tecnologías emergentes, ¿cierto? ¿Qué experiencia han tenido o cómo se dio el tema de trabajar entre ustedes sobre este tema, Boris? Sí, mira, la verdad las cosas que desde la academia el tema de las tecnologías emergentes ha sido uno de los grandes temas, como les comentaba al principio, ¿cierto? Por los problemas de recursos naturales que estamos teniendo en estos momentos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y también desde el punto de vista de los contaminantes, ¿cierto? Porque estas tecnologías van de la mano. Cómo estos contaminantes también están incidiendo de forma permanente hacia nuestros trabajadores, nuestros y nuestras trabajadoras, y están generando enfermedades profesionales. De ahí empieza, ¿cierto?, justo lo que son las investigaciones, el cómo poder avanzar en esto a nivel mundial. Se ha trabajado de forma bastante disruptiva en los últimos años Ujú, en investigación con respecto a esto, y dentro de las investigaciones han salido estas preguntas, cómo lo vemos, cómo lo atacamos, qué tecnologías existen en el mercado y después cómo lo monitoreamos. Y esa es la gran pregunta que se hacen en las investigaciones, porque muchas veces, claro, existen empresas que te instalan un par de sistemas, pero la pregunta ya pasamos esa etapa en los investigadores en de decir, ok, acá está la implementación del sistema, ok, nosotros hacemos un monitoreo de forma aleatoria, pero el problema subsiste después. Entonces, ahí empezó la segunda derivada en la investigación, en decir cómo mantenemos un monitoreo constante con respecto a estos contaminantes que existen en el medio ambiente, cómo hacer un monitoreo constante de que efectivamente estas nuevas tecnologías para controlar los gastos energéticos se estén ujú. realizando de buena manera. Entonces, el mundo de la ciencia, el mundo de la investigación está ya en esa segunda derivada. Ya, ok, ya pasamos la primera etapa, hay muchos, hay que ser súper sincero en esto, hay muchas empresas que te dan estos dispositivos, pero ahora empieza la segunda etapa, el cómo controlamos, el cómo verificamos, ¿cierto? Porque en latinoamericano tenemos
muy mala reputación, y bien dada la verdad las cosas, soy súper sincero, en donde somos Sí, mundiales para hacer el bypass de las tecnologías para no utilizarlas de buena manera, ¿cierto? Y solo activarlas cuando vienen las fiscalizaciones. Ya, eso es un de problema acuerdo, sí. latinoamericano. Es un gran problema latinoamericano. Y de ahí empiezan justamente estas empresas, en donde yo tuve la oportunidad de conocer a Bluetech, ya los conozco de antes, en donde ellos agarraron el guante que nosotros los investigadores estamos tirando, oye, ¿cómo vemos que esto funcione 24/7? Ok. Luis, cuéntanos. Correcto. Sabes que me siento muy identificado con varias cosas que comentaste, Boris. Bueno, contando un poquito la historia de lo que hacemos. Nosotros comenzamos en el 2016 como una startup enfocada básicamente al control de contaminantes. Es decir, partimos por un problema tan sencillo como era las cabinas de los vehículos cuando uno hace mantenimiento. Teníamos una máquina de ozono y limpiamos el ambiente de olores. En la época de la pandemia, ahí 2020, justamente entramos en lo que es ya cómo controlamos contaminantes en espacios clínicos, en espacios, digamos, donde hay mucha gente, donde sabemos que son focos de contaminación. En eso desarrollamos una tecnología que se llama plasma frío, que consistía básicamente en un emisor de iones en el ambiente que básicamente destruía las bacterias, virus, hongos, incluido el COVID. Y en eso tuvimos una muy buen feedback de los clientes que tuvimos en ese tiempo, porque nos decían, perfecto, tu sistema me encanta, está validado por la academia, por laboratorios, por la misma industria. Sin embargo, ¿cómo te creo? ¿Cómo te creo que esto está funcionando? Y ahí nos pusimos mano a la obra, justamente ahí 2020, 2020, 2023, justamente desarrollando hardware, que fue parte de lo que hicimos, básicamente, desarrollar hardware que hoy en día no es el foco que tenemos como empresa, pero que fue parte importante porque logramos entender que en Chile existe la tecnología justamente para medir contaminantes ambientales de una forma, digamos, sencilla. Y en eso también nos dimos cuenta. Como dice Boris, en el mercado hay muchos proveedores de sensores, hay mucha tecnología ya instalada en justamente Latinoamérica. Desde el 2010 incluso creció mucho. Y entonces dijimos, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso fue, usemos toda esta información, esta data, la validación, y vamos como resolviendo problemas de la industria como tal. Entramos a minería con una plataforma de gestión de contaminantes, traspasando todo lo que son la toma de los datos y darle un uso, digamos, darle la información en bandeja para resolver problemas directamente con la operación, como son, por ejemplo, control de HSEC, el tema de la silicosis en minería es súper relevante. Hicimos todo un Ujú. sistema básicamente de control de este mismo con las áreas correspondientes, sin que ellos tengan que hacer desarrollos internos. Entonces, eso es un poco como lo que dice Boris, o sea, ¿cuál es el siguiente foco que tenemos que tener como industria, como academia? Atacar los problemas directamente en la industria para justamente lograr los objetivos de sustentabilidad de cada una de estas. Ok, perfecto. Bueno, en este punto en el que ustedes mencionan, ¿cómo podrían definir realmente este concepto de aplicación de esas tecnologías emergentes para mejorar la sustentabilidad organizacional? O sea, en esa definición, pues claramente esto tiene que ser un universo súper grande, ¿cierto? No va a ser un concepto así de grande, pero en lo que han venido trabajando, ¿cómo nos podrían definir? O sea, que nuestra audiencia sepa, miren, cómo se puede mejorar la sustentabilidad organizacional y el cuidado de los trabajadores a partir de este concepto. ¿Cómo lo definirías, Boris? Sí, la verdad las cosas es que la ciencia esto lo define más desde un punto de vista de controles de ingeniería, ¿ya? Ujú, Esa es la parte conceptual. Es un control de ingeniería para riesgo higiénico, ¿ya? O de contaminantes en el ambiente, dependiendo cuál es el foco que tú le quieres dar, ¿cierto? Porque si bien es cierto es lo mismo, tienen dos focos distintos. Uno tiene que ver con respecto al medio ambiente, ¿ya? Que una ujú, sí. de las líneas que uno puede seguir de la investigación, que tiene que ver con respecto a cómo yo quiero controlar con respecto a la contaminación ambiental. Y tiene otra Sí. línea, ¿cierto? Que es de la higiene industrial, en cómo yo quiero controlar estos contaminantes para que no afecten a los trabajadores, ¿ya? Pero la última investigación en los últimos 5 o 6 años ha encontrado una correlación directa entre las dos, ¿ya? Lo que pasa es que estaba antes mal acostumbrado, perdón, a decir que esto es un problema de medio ambiente, esto es un problema de la higiene, y la verdad las cosas es que es lo mismo, ¿ya? Porque hay De acuerdo, sí. contaminantes que dañan al medio ambiente y a la persona. O sea, Ujú. el hacer esa separación como que no tiene mucho sentido, ¿ya? Y es por eso que, de hecho, ahora los departamentos son departamentos SOMA o departamentos HC, HCE. ¿cierto? Ujú, Porque separar el medio ambiente con la higiene era como medio raro, ¿ya? Pues, hablando de la ciencia, era como bien raro ujú. separar estas dos cosas como que querían venderlo como dos capítulos totalmente distintos y en realidad era el mismo capítulo, ¿ya? Que algunas veces tiene interacción y otras no.
Y de eso se trata esto, controles de ingeniería, ¿cierto? Controles de ingeniería avanzados para cuidar el medio ambiente y de forma paralela también cuidar a nuestros trabajadores. Eso es lo que se busca por un lado. Y cuando hablamos de eficiencia energética o sustentabilidad, ¿cierto? Que es la otra mirada que se puede tener, va en la misma línea, porque al final, si yo no cuido la sustentabilidad organizacional en su efecto más amplio, tampoco yo puedo ir separando la parte operacional, la parte de medio ambiente, la parte de seguridad. No, es un todo, es un sistema. Y los sistemas en sí requieren esta forma integrada de poder ir avanzando en nuevas soluciones de controles de ingeniería. Ok, Traté ok, de resumir como 3 libros y como 10 papers en estas palabras. de acuerdo, Concuerdo, listo. ¿Cómo la concuerdo, definirías? concuerdo. Concuerdo totalmente con Boris. La verdad es que tremenda palabra que es la sustentabilidad. O sea, no es un tema, es un tema súper amplio, pero básicamente, ya llegando un poco más a la organización misma, eh, es un pilar fundamental dentro de la visión de toda empresa. Porque, claro, la empresa está para justamente vender soluciones a la industria. Sin Ujú. embargo, la empresa tiene que tener la capacidad de justamente encajar con un marco social, medioambiental e incluso económico, con la sociedad donde está justamente instaurado. Y eso, si no tienes eso, no importa que tengas la mejor solución del mercado, no tiene prosperidad en el futuro. Entonces, la visión futura de una empresa debe considerar justamente estas temáticas tan importantes y finalmente entendiendo que somos una comunidad al fin y al cabo. Una comunidad que puede ser de empresas, puede ser de comunidades mismas de, digamos, ciudades, puede ser hasta un pueblo. Pero si yo no puedo encascar en eso, no me puedo desarrollar. Ese yo creo que es el problema de fondo que tenemos que revisar como sociedad a nivel macro. Y hoy día estamos haciendo cosas Es muy cierto. interesantes. Es cierto. Bueno, digamos que aquí voy a hacer un pequeño como paréntesis, porque a veces parte de nuestros oyentes son personas que no son de HC obligatoriamente, ¿cierto? Entonces, cuando les decimos control de ingeniería, como para poderles ubicarnos, ¿cierto? Entonces, nosotros, pues obviamente en HC, independientemente que sea seguridad, salud en el trabajo, que sea temas de medio ambiente, todo eso, pues tenemos una identificación de unos peligros, una valoración de riesgos y para poder gestionar todo esto tenemos pues una jerarquía de controles, ¿no? Entonces, lo que buscamos siempre dentro de nuestras jerarquías de controles es poder aterrizar los temas buscando eliminarlos. Si no los podemos eliminar, los sustituimos. Si no los podemos sustituir, lo primero que deberíamos pensar en hacer es controles de ingeniería. Entonces, para que nos vayan como entendiendo la secuencia como de la conversación. Entonces, digamos que en muchos temas, a nosotros en general, ¿no? A las compañías y a los profesionales en HCE nos cuesta mucho hacer controles de ingeniería, ¿cierto? Porque mucho tiempo nos acostumbramos a hacer el control administrativo, ¿cierto? Que es pues lo más básico, lo legal, lo necesario, lo que es fácil de implementar y obviamente el control en los colaboradores. Pero a partir de esto, que es un control de ingeniería, donde el control de ingeniería al fin y al cabo está reuniendo ese control administrativo adicional, está recibiendo, pues obviamente aquí metiéndole también el control de los trabajadores, ¿ustedes cómo están viendo ese alcance tecnológico o esas tecnologías emergentes en ese plano de poder controlar los riesgos, de generar realmente controles de ingeniería eficientes que disminuyan o mitiguen la exposición a todos estos peligros que hemos identificado, a todos estos riesgos higiénicos evaluados? Que al fin y al cabo en el trabajador siempre se van a traducir en enfermedad laboral, ¿no? O sea, hay que tener un contexto. Los higiénicos siempre se van a traducir en enfermedad laboral y que al fin y al cabo pues van a tener un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, ¿ustedes cómo ven eso? O sea, ¿cómo ven esa aplicación de esas tecnologías emergentes y cómo las ven saliendo? Y sobre todo lo que tú decías al inicio, Boris, en este mercado latinoamericano que es tan hueso duro de roer, ¿no? ¿Cómo lo ves, Sí, Boris? sí, mira, la verdad, las cosas que en Latinoamérica yo he tenido la oportunidad de ir a varios países ya a trabajar. No hablo de la parte de vacaciones, a trabajar. Y la verdad, las cosas que sí, la idiosincrasia latinoamericana siempre ha sido compleja, De ¿ya? acuerdo. En materias de HC que estoy hablando yo, ¿ya? Ujú. Siempre es complejo en todos lados de Latinoamérica. Sé cuáles son los dolores de los profesionales que están a cargo de los departamentos HC porque son bastante parecidos. Y uno de los dolores justamente es romper ese miedo que tienen algunas organizaciones cuando hablamos de controles de ingeniería. Ya, como que Ujú. el nombre asusta por defecto. Sí, Eh, Se imagina traer un transbordador espacial de la NASA y que le va a justo. salir millones de dólares. Así empieza la conversación. ¿Ya? Y la verdad, Sí. las cosas que cuando uno ocupa las verdaderas herramientas de gestión,
del mundo de la ingeniería, sobre todo, ¿cierto? Cuando nosotros somos concretos, cuando hacemos propuestas reales, cuando están Ujú. estudiadas económicamente de manera responsable. La verdad, las cosas que la gerencia empiezan a abrir oído a lo que uno quiere hacer, ¿ya? Así que la verdad, las cosas yo creo que va mucho del profesional, el cómo aborda a la alta gerencia, ¿cierto? El qué es lo que se va a proponer para que Ujú. se pueda pasar al siguiente paso, ¿ya? Y yo creo que en eso estamos al debe con algunos profesionales de nuestra región. Ya no Sí, utilizamos mucho las herramientas de habilidad de planta y de ingeniería, ¿cierto? Y de evaluación de proyectos. Y vamos con la pura buena intención, ¿cierto? Como esto es una especialidad que tiene que ver mucho con la ética. Nosotros pensamos que siempre todos trabajan solo en la línea de la ética y la verdad las cosas que uno tiene que hablar con los idiomas que hay que hablar. Yo siempre les digo eso a sí, mis estudiantes. Y hay que aprender a hablar el idioma de gerencia, porque si yo no sí. le hablo en el idioma de gerencia, no hay mucha conversación. Ajá. ¿Ya? Ujú. Entonces, de ahí parte todo. ¿Ya? Cuando yo tengo un jefe de departamento, de gerencia, dependiendo de cada organización, la verdad las cosas es que los temas van bastante bien, porque se rompe el primer mito que no hay que ser multimillonario para implementar estos sistemas. ¿Ya? Ese es el Sí, primer mito que se rompe. ¿Ya? Porque estos sistemas, la verdad, las cosas tampoco es que cuesten 2 bolsas de limones, porque también sería algo no real, pero tampoco es que tenga que comprarme 4 Mercedes-Benz, ¿cierto? Para decir que voy a implementar algo de control de ingeniería. Tampoco nos vamos a esa otra línea. Y cuando nosotros empezamos a abrir un poco más la mente con respecto a los controles de ingeniería de estas características, nos damos cuenta que son bastante abordables, que hay empresas como Bluetech y otras, ¿cierto?, que te pueden ofrecer distintos tipos de modelos de negocio que son bastante atractivos, bastante accesibles, donde tienen un ROI ujú, bastante rápido, ¿cierto?, un payback bastante rápido, y donde te das cuenta de que esto no es solo de grandes compañías, ¿ya? Porque dígase de paso, las legislaciones no hablan de grandes compañías. La, hablan de legisla- la, compañías en general. la legislación es transversal. Sí. Entonces, y todas las legislaciones que vienen en países pioneros, que son los que tienen los estándares más altos en legislación en Latinoamérica, es Colombia, Chile, y Ujú. ahora se está metiendo harto Perú en estándares legislativos, de exigencia, me refiero yo, y la verdad las cosas que algo que ya es un desde. Lo que antes era como para las grandes empresas, la legislación del día de hoy, en esos 3 países, por lo menos que yo conozco la legislación bastante bien, también la Uruguay y la Argentina, eh, las exigencias van en este camino. O sea, ya dejó de ser un, ¿cómo lo puedo decir? Ya dejó de ser una gran implementación esto. Esto empieza a ser ya como es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, antes, cuando los que somos un poquito más octogenarios en esta arte oscura, era el que quiere lo hace, ¿cierto? Pero eso Sí, era hace 15 años atrás. Ya en la legislación claro. actual no, tienes que tener esto. Ya tienes que hacer, ¿cierto? La huella de carbono está desde mediana empresa hacia arriba. La huella de carbono es una obligatoriedad en muchos países latinoamericanos. Sí. Que tú tienes que empezar a decir cómo yo demuestro que efectivamente estoy haciendo control de eficiencia energética, ¿cierto? Y si nos vamos al tema de los contaminantes, ya en muchos países, sobre todo Perú, Colombia, Chile, que son países mineros, el tema del control del sílice, por ejemplo, para Sí. poder llegar, ¿cierto?, al acuerdo 2030, que tenemos un acuerdo internacional, que estos 3 países están adscritos. Nosotros vamos a tener que demostrar cómo estamos haciendo el plan de erradicación del sílice, por ejemplo. Es Ujú. parte de la obligatoriedad y nosotros vamos a tener que empezar a demostrarlo, entre otros contaminantes. Entonces, la verdad, las cosas, y yo creo que vamos por buen camino en Latinoamérica, por supuesto que al ritmo latinoamericano, lento, Al ritmo pero nuestro, sí, tal cual. vamos bien encaminados. Yo he conocido a varios colegas por distintas razones a nivel latinoamericano y me dicen de que ya se está rompiendo esta barrera que era indestructible. Ahora por lo menos ya es posible destruirla. Cuesta, pero es posible. Luis, cuéntanos. Concuerdo, concuerdo. Depende mucho también de la industria. O sea, cada industria tiene sus necesidades y finalmente el cómo llega la tecnología a, por ejemplo, una minera o a un sector, digamos, como el retail, lo que serían centros comerciales, donde finalmente nosotros estamos
tenemos mayor valor justamente esa industria hoy en día por temas de eficiencia energética, medio ambiente, HSEC. Pero claro, por ejemplo, en minería nosotros hemos encontrado de que existe una barrera que también es como súper también de tradición. Por lo menos en Chile, la minería está muy enfocada en hacer desarrollos internos, digamos, justamente estas tecnologías de medición. A ellos les interesa porque es relevante para ellos justamente no caer en multas, no caer en problemas con la ley, digamos, y finalmente tener una operación minera durante 50 a 40 años. Ese es su objetivo, pero finalmente hoy día se están dando cuenta de que el rol de la minera es producir, sacar material, digamos, del suelo. Finalmente ese es el rol de la minera. Y Ujú, con ese contexto hoy en día se ha visto que está mucho más abierto el mercado a que lleguen justamente empresas de tecnología a ofrecer justamente estas tecnologías de medición en tiempo real que nos permiten justamente tener trazabilidad sobre cuánto estoy emitiendo yo en el ambiente, tanto a nivel de contaminantes mismos, pero también cuánto me cuesta la operación en temas de ESG, de emisiones de huella de carbono. ujú. En sectores como el retail, podría ser centros comerciales donde nosotros estamos implementando justamente algoritmos de sistemas de eficiencia energética. El tema es distinto, porque uno piensa en consumo eléctrico y el consumo eléctrico no es como que la empresa esté consumiendo, sino que nosotros, hasta incluso cada uno de nosotros, está afectando el sistema, Consumimos. la red total. Mm. Uno no lo ve, pero uno conecta un cargador de celular a la pared y estás Y ahí demandando estás. demandando al sistema eléctrico de energía que enciendan un generador para justamente mantener esto operativo. Y ese generador puede venir de fuentes limpias o no. Puede venir de una planta de carbón incluso, tú no te vas a dar cuenta. Pero finalmente, todos tenemos que aportar un granito de arena. Y en una organización, uno dice, perfecto, la organización está consumiendo energía. No, yo estoy consumiendo energía, la persona que está al lado mío. Y finalmente también hay un rol ahí de cómo la organización dice, ¿sabes qué? Partamos con esto. Partamos educando primero generando conciencia de este problema. Busquemos, de verdad un problema, busquemos soluciones en el mercado y en eso nosotros justamente vamos con todo nuestro red de proveedores para hacer más eficientes estos procesos. Recordando, ya, y no me quiero meter tanto en eficiencia energética, pero recordando que hay inversiones en el mercado. Una empresa, por ejemplo, por una parte, invierte en tener un buen equipo de sistema de clima. Por ejemplo, que en nuestro caso hacemos eficiencia en sistemas de clima. Puedes comprar el mejor equipo que te va a rendir 10 veces más eficiente que uno de 15 años atrás. Perfecto. Mm. Tienes una buena, digamos, infraestructura de ambientes, digamos, arquitectónicamente tiene un edificio súper eficiente. Sin embargo, si ya hiciste esa inversión tremenda y no lo estás usando correctamente, estás dejando dinero sobre la mesa. Y ese buen uso está de parte de todos nosotros. Y con eso también es como un poco la cultura que existe en cada caso. Con eso más que nada me gustaría invitarlos también a ustedes a todos los oyentes a pensar cómo yo también puedo aportar a este problema y tener una visión al futuro. De acuerdo. Bueno, de lo que están conversando ustedes, claramente estas tecnologías emergentes, pues nosotros nos estamos dando cuenta y obviamente inclusive en las conversaciones que teníamos hace un par de días en el Congreso de Perú Safe, era pues que está sobre la mesa todo el tema de inteligencia artificial, de blockchain, del Internet de las cosas, de realidad virtual, de realidad aumentada. O sea, digamos que ya ahorita hay muchísimas cosas como que las compañías y los profesionales de HCI pueden poner al servicio de todo este tema que estamos hablando, ¿cierto? ¿Ustedes cómo ven la aplicación de esas tecnologías? Aparte de las que les acabo de mencionar, ¿hay otras más que estén implementando? ¿Cómo las están uniendo? Pues obviamente, más o menos conociendo un poquito, sé que parte del Internet de las cosas tiene una unión ahí súper importante ya con inteligencia artificial para poder hacer análisis de datos en tiempo real, ¿cierto? Pero de lo que ustedes han podido ver, por ejemplo, desde la academia con Boris y desde ya la parte técnica con Luis, ¿cómo están viendo eso? ¿Cómo están viendo la aplicación de estas tecnologías como tal en las industrias y qué otras adicionales pueden estar saliendo y colocándose sobre la mesa para poder avanzar en estos temas de sustentabilidad? Boris. Sí, la verdad las cosas que hay harto con respecto a eso, como te digo, es como ya la versión 2.0, ¿cierto? La segunda derivada que se está saliendo, que es con respecto, primero salió lo que es la inteligencia artificial, que todos la Sí. encontrábamos muy bonita, hacía buenos videos y ese tipo de cosas, y hacía cierto análisis, pero tú tenías que básicamente conversar, ¿cierto? Con Ujú. las primeras líneas de inteligencia artificial que salieron, tenías que adiestrarla, tenías que hacer un montón de cosas, pero siempre a la larga igual necesitaban del profesional como para que esta funcionase, ¿ya? Pero todos nos hacíamos la pregunta, y fue el guante que nosotros tiramos, ¿cierto? A todas las empresas como Bluetech, le dijimos,
oye, muy bonita la inteligencia artificial, pero ahora necesitamos la segunda parte, cómo ella nos reporta, porque a la larga Ok. eso es lo que se busca, ciertos reportes, cómo ellas pueden ir reportándome continuamente y evitan, porque es lo que se está buscando, evitan de que yo esté todo el día pegado en el computador viendo qué está ocurriendo, ¿cierto? Eso es lo que uno busca, claro, porque cuando uno tiene sensores, al final igual yo me tenía que meter al sistema, igual yo tenía que empezar a revisar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que no estaba pasando, igual tenía que ir a ver a terreno, si, no uno, sino todo el equipo de trabajo, el área de mantención tenía que ir a ver a terreno si es que estaban funcionando, no estaban funcionando los sistemas, si estaban haciendo la eficiencia que uno quería, no quería, si los sistemas em, de control de contaminantes estaban operativos, no estaban operativos. Así que igual era como que estábamos en una transición media analógica, media tecnológica, ¿ya? Porque igual requerían de Ok. seres humanos para que esto siguiese funcionando de forma concreta. Entonces nosotros le tiramos este guante al mercado, le dijimos ya, muy bonita su tecnología, muy bonito su sistema de control de eficiencia energética, todo, pero si yo no me doy cuenta que el controlador está malo, puedo estar gastando un montón de energía y no tenemos idea. Si el sensor del contaminante dejó de controlar, cuando lo vamos a saber una vez al mes o dos veces al mes, porque esa es la realidad de la empresa, uno hace 500 cosas a la vez, no es que uno vaya todos los días a ver si esto está funcionando, eh, y nos encontramos de que estaba malo o estaba intervenido hace 2 semanas, ya porque a un jefe de turno X le dio el tema de que quería cumplir con el bono producción y hizo el bypass al sistema y nunca nos enteramos hasta cuando nos dejamos caer y esto pudo haber estado 2, 3 semanas tranquilamente sin funcionar y con los trabajadores expuestos a todos los contaminantes y por ahí. Y ahí nosotros le dijimos justamente al mercado, oye, ¿cuáles son las soluciones? Ustedes son los especialistas, este es nuestro requerimiento y esto es lo que necesitamos. ¿Ya? Y ahí algunas empresas han agarrado el guante, la verdad las cosas que ahí han sido pocas, ahí tengo que ser sincero. Tiene cierto, hay mucho, como les dije anteriormente, de temas de sistemas de control, ¿ya? De tecnología, de estos de sensores. Eh, Pocos empezaron a incursionar en cómo interpretar este requerimiento y cómo adiestrar a estas inteligencias, porque ahí se hace complejo esta historia. ¿Y por qué lo digo que se hace complejo? Porque ya empiezan a caer en el mismo vaso muchos mundos, porque nos metemos los higienistas, nos metemos, ¿cierto?, los de medio ambiente, Los nos ambientales. metemos los de control de gestión, los de sustentabilidad, y ahora más encima les decimos, y tiene que venir alguien que sea especialista en electricidad, alguien que sea especialista en algoritmos y alguien que sea especialista de la informática como la inteligencia artificial. Mira, el cerro de actores que tienen que haber para que una empresa diga, ya, yo me voy a hacer cargo de esto. Es Y cierto. Y ahí súmale la el tema de cantidad de seguridad de empresas se procesos que achica. también está muy en boga, ¿no? Súmale la seguridad de procesos que está muy en boga. Tal cual. Entonces, ahí la cantidad de empresas que agarró este guante ya se achicó mucho, porque en realidad necesitan una multidisciplinariedad de especialidades. ¿Ya? Entonces, ya Ujú. no cualquier empresa te puede agarrar esta historia. Entonces, ahí yo creo que mejor dejo a Luis, que es una de las empresas y que tiene más propiedad de poder decir cómo agarraron esta idea loca que tenía la academia y el mundo científico y cómo es una de las empresas que yo conozco, porque sé que han podido lograr en gran medida, todavía les falta Mm, afinar algunos detalles, pero han logrado en gran medida lo que se estaba requiriendo para la necesidad del mercado. Ok. totalmente. Igual hay que tener ojo con el tema de la inteligencia artificial porque es un tema súper amplio. O sea, nosotros vimos un boom justamente en la inteligencia artificial 2022, justamente con esta lógica de inteligencia artificial generativa, que fue un boom muy importante porque finalmente es algo que democratizó un poco este concepto que antiguamente, que viene ya dándose de los años incluso 70, justamente estos desarrollos que eran de la academia puramente. Y la industria se fue llegando poco a poco. ¿Y por qué me gusta decir 2010 como una fecha súper importante en menos de esa década? Que finalmente estos sistemas fue desarrollado por la generación anterior, es decir, todos los algoritmos matemáticos, las investigaciones, modelamiento, algoritmo, etcétera, se desarrolló por una generación que era full academia, pero no tenía los datos de cómo justamente entrenamos estos sistemas. Y el 2010 en adelante vimos un descenso justamente en los precios de los sensores, que nos permitieron justamente ir con más penetración con el IoT, cosa que nosotros tomamos completamente. ¿Y cuál fue la siguiente parte? La siguiente parte, tenemos estos modelos de inteligencia artificial con datos en tiempo real y busquemos una solución en el mercado para atacar un problema en específico.
Les cuento un poco Ujú, cómo fue el proceso con nosotros, que es bien interesante. El tema de la minería, cuando entramos primero con eso, entramos con cabinas, midiendo en cabinas, material particulado, medimos, digamos, otros parámetros ambientales. En ujú, medir, eso es la base. Después dijimos, analicemos los datos. Nos fuimos dando cuenta de ciertos patrones de comportamiento entre las cabinas. De los cabinas se refiere a donde está el operario operando, por ejemplo, un CAEX, un cargador frontal. Y en eso nos dimos cuenta, espérate, no solamente te puedo medir, sino puedo caracterizarte los episodios de riesgo que puede tener el operador. Es decir, que se abrió la puerta, que está fumando dentro de la cabina, que el sellado de cabina está malo. Cuando yo hago eso, no solamente te estoy reportando cuánto son lo que está expuesto el trabajador, sino también cómo te puedo ayudar a ti a que ese trabajador opere de una forma más segura, tanto él como tú ofreciéndole una cabina o un espacio seguro de trabajo. Y sí, ahí es otra cosa, ahí está, hay un valor agregado. En este caso, nuestros clientes de ese sector específico le interesa esta solución porque nosotros les decimos, ¿sabes qué? El sellado de cabina que tú tienes que hacer, el sellado se refiere a que no entre polvo hacia dentro de la cabina, lo tienes que hacer con tal fecha, tal fecha, tal fecha, porque es probable que te falle. Y en eso, en vez de estar revisando todo el tiempo de que esté bien, te ahorraste ya un montón de dinero en cuanto a la operación misma. Ese es un ejemplo claro de que lo hicimos justamente con algoritmos de Machine Learning para detectar cada uno de estos casos, que es una de las metodologías de inteligencia artificial. Y en eso entramos full, justamente. Ese fue el foco que nos dimos cuenta que ese tiene que ser el foco hoy en día y lo que se espera también de todas las empresas tecnológicas que se dedican justamente a datos. Y en ujú, eso también en el marco de eficiencia energética, que es nuestro producto más reciente, ya lleva un año y medio en el mercado, y donde tenemos ahí un proyecto bien interesante, desarrollamos un agente virtual que se encarga de controlar sistemas de clima. Porque, resumiéndolo, algo muy interesante que pasó cuando ofrecíamos este producto, básicamente gestión energética, nos dimos cuenta, oye, ¿sabes qué? Un jefe de operación me dice, ¿sabes qué? Este edificio nos ganaríamos el premio del edificio más sustentable de todo Chile si yo pudiera estar en todos lados encendiendo y controlando los sistemas de clima que hoy en día están dispuestos para las personas. Que ujú, uno entiende que la persona enciende, dice, tengo frío, pongo a 30 grados el sistema de clima, me voy, después no lo apagué, no es mi problema. Pero me dio sí, calor, ¿cachai? Todo frío. Entonces, este jefe de operaciones me dijo, yo, si pudiera tener eso, este edificio sería el más sustentable de todo Chile. ¿Y qué tenemos nosotros como Bluetech? Tenemos un agente virtual, que es un operario que está en una sala, una zona térmica, como puede ser una oficina, una sala de reuniones, un espacio común, con la mano sí, en el termostato y controlando automáticamente para ofrecer los mejores rendimientos, tanto en confort térmico a las personas, que entendemos que es el foco de por qué tengo un sistema de clima, pero también el mejor rendimiento en eficiencia energética. Y ahí generaste un ahorro básicamente de los recursos que les entrega a las personas que hoy en día estamos entregando entre un 20 y un 40% de eficiencia energética en sistemas de clima, totalmente reportado ahí en tiempo real con la tecnología de Bluetech. ujú, Esos son dos ejemplos justamente que están hechos con inteligencia artificial. Y en cuanto a la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos viendo hoy en día a nivel de mucho más democratizado, toda la reportería que nosotros entregamos entendemos que hay distintos interlocutores en una compañía. Está el área de operaciones que le interesa recibir su información de cierta forma, pero también está gerencia. Gerencia no le ujú, interesa tal vez ver que el circuito este va a fallar por, no sé, le interesan los macros. Entonces, en eso lo que sí, nosotros hacemos es que incorporamos, justamente nos subimos al carro de la IA, incorporamos estas tecnologías de IA generativa justamente para entregar un mensaje, la información de la forma más resumida y más al hueso, como se podría decir. Cosa de que no sea, no tengamos una persona que esté todo el día mirando la pantalla, sino que vea solo los resultados, lo que necesito ver. Y ujú. eso, cuando juntas IA generativa con todo el análisis de datos, obtienes ya lo mejor de lo mejor, digamos, al día, la tecnología de punta. Ya, pues te puedes tomar decisiones más fácil, ¿no? O sea, realmente esa es como Exacta. ya parte de la solución a muchos de los problemas, ¿no? correcto. Paola, Claro. yo quiero complementar algo que yo ya he trabajado, ¿cierto? Y he visto de Bluetech, que lo han trabajado unos colegas, que es con respecto a la reportabilidad de los contaminantes, por ejemplo, de sílice, Ok, de otros tipos de sí, contaminantes, en donde también pues, esta inteligencia artificial te va haciendo el monitoreo constante y, por ejemplo, si un sensor falla, te avisa, que es lo que yo te decía ok. antes de que está ese problema. Entonces, si a alguien se le ocurre intervenir un sensor, te dispara automáticamente esa alerta y te dice, oye, tal sensor en tal lado de la planta, tú no está operativo. Algo ocurrió. Entonces ya, como dice Luis, todo es dinero, porque es la verdad,
Entonces ya no tenés un batallón de departamento de mantención dando vueltas por la planta y revisando constantemente la planta 1, 2, 10, 20 veces, porque eso ya lo tienes todo en línea. Entonces, si pasa algo con uno de estos sensores, te dispara automáticamente, por ejemplo, no solo al área de mantención, sino también al departamento HSEC. Y el departamento HSEC llama al jefe de mantención y decir, oye, lleváis 40 horas y todavía no arregláis este problema, ¿qué onda? Entonces, el área de mantención es como, ah, ya, chuta, lo vamos a dar como prioridad. Porque claro, puede que la prioridad para el área de mantención no sea ese sensor, pero sí para el área HSEC. Entonces, el área de HSEC también se le reporta de forma automática. Entonces, el gerente de HSEC perfectamente puede decir, oye, pues que tenemos un sensor detenido 2, 3 días. No, es que estábamos viendo otra, y ahí empiezan, pues, todos ahí el tema de la lucha de egos, de qué es más importante y qué es menos importante, pero uno tiene esa, ese análisis de forma concreta y rápida. Y eso es lo que requiere la industria ahora. No, requiere el cómo yo puedo ir monitoreando rápidamente qué contaminantes tengo en el medio ambiente. Ustedes saben, no sé cómo le llamarán en los otros países, pero acá se llama la Seremi de Salud, que son los que ven, los que te fiscalizan. Y a ti la Seremi acá en Chile te avisa el día que viene. Entonces, yo rápidamente a mí me llega el correo electrónico, la Seremi viene en 2 horas más, porque así acá en Chile son 4 horas más, y yo me meto a un computador y veo, a ver, ¿cómo están mis contaminantes en estos momentos cuando viene la Seremi? Y los veo al tiro. Tengo todos los sensores funcionando, tengo los gráficos, tengo cuál es el comportamiento. Entonces, cuando llega la Seremi, me dicen, no, ¿sabes qué? Sí, mire, acá está. Pum. Acá está el comportamiento de los últimos 30 días, aquí es cómo están mis contaminantes, yo estoy dentro de lo que dice la normativa legal vigente, ahí están mis sensores, vamos a terreno. Entonces, ya cuando viene la autoridad, tú ya la recibes de otra manera. Si Mm. eso es lo Y entretenido de no este solo eso, sistema. y no solo eso, también algo muy Y aparte el interesante que tema, pasa. disculpa, Luis, y otra cosa que es importante, que también quiero que lo profundices, por favor, es el tema de este certificado que ustedes dan para el tema de gestión energética para la ISO 50001. Claro, sí, no, Ok. totalmente. Antes que pasemos a ese tema, también decir que no solamente puedes ver cuando pasa algo, sino también con la información que nosotros rescatamos, también entregamos predicción sobre que algo puede fallar en el futuro. Es decir, predicciones tanto en sistemas de motores que nosotros justamente hacemos, sistemas de clima, que el sensor, que el sellado de cabina. Entonces, también lo otro importante que tiene la IA, también tiene justamente este valor de predicción. Con respecto a las... Buen punto, Boris. Bueno, cada país tiene sus normativas, tiene justamente sus certificaciones. Nosotros estamos justamente alineados con básicamente lo cuando nos llaman. Y nosotros debo decir como que estamos alineados, sino el otro día tuve una reunión con un gerente de sustentabilidad. No me dijo ni hola, no me saludó, ni me saludó cuando entré a la reunión virtual. Tenía dos carteles, dijo, así, dos diplomas. Me dice, este es porque cambiamos las bombillas, este es porque pusimos un sistema de reciclaje. Dije, ok. Y el director me dice, ¿qué hacemos este año? ¿Qué podemos hacer este año para ser más eficientes? Entonces, justamente, ellos estaban buscando certificarse con ciertos estándares, como puede ser las fichas LEED, que es una de las fichas que justamente se alinean con temas de ESG. Estamos también alineados con las ODS de Desarrollo Sostenible, básicamente, de Chile. Todos los sistemas de calidad del aire, básicamente somos un partner en cómo te ayudamos a cumplir tu objetivo. Y en este en particular dijimos, perfecto, ya cambiaste las bombillas, no te podemos hacer más eficiente eso, pero sí el buen uso. Y ahí cuando entra justamente de nuevo Ok. el tema de cómo automatizamos estos sistemas, porque ya hiciste la inversión para justamente ganarte el premio al edificio más sustentable de Chile, en base también a la ISO que menciona Boris. Entonces, finalmente, el resumen de todo esto es que seamos partners, básicamente, en una cosa que uno como empresa no puede tomar toda la operación. Tengo que tener De claro que hay acuerdo. un foco. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y para cumplir aparte estos objetivos de sustentabilidad, ¿qué partners puedo hacer en el mercado justamente para lograrlo? Y en eso justamente hay mucho en Latinoamérica y hay mucho que explorar y por eso también dejo invitados a las empresas a buscar qué existe localmente, qué se está haciendo, Opciones. porque les adelanto que se está haciendo mucho. Así que buen punto Ok. ahí, Punto para Boris. punto Bueno, para Boris. Oh, Ficha pero es que Lead es verdad, si Gold. las organizaciones también están con todo el tema de las certificaciones internacionales, las normas ISO en sí. Latinoamérica es un boom, y la 50.001 es una norma que te abre muchas puertas, sobre todo cuando tú quieres entrar a empresas principales importantes. Ujú. eh, Sí. Llegar con cartel de ISO 50.001, con ISO 9001, 14.001, Con la 45.001. que mueva. De acuerdo.
te abren muchas Eso puertas. abre ¿Ya? De puertas. hecho, no sé cómo será en Latinoamérica, pero por ejemplo en las compañías mineras, un estándar básico para una empresa contratista es que tenga que estar con 45.000, 14.000 y 9.001. Es un estándar básico Sí, para cualquier empresa contratista. O sea, no entra una empresa que no esté certificada. Y el tema de los pues no 50.001 entra. viene pronto. Ujú, de acuerdo. Así es. Bueno, teniendo en cuenta lo que ustedes nos mencionan, ¿cierto? Que, pues que realmente sí hay que darle como un vuelco a revisar todo este tema de los contaminantes y del impacto al medio ambiente. Nosotros tenemos en Latinoamérica como un panorama muy claro de medianas y grandes empresas que se están movilizando, obviamente no con la, ¿cómo decirlo?, con la velocidad que a nosotros nos gustaría, pero igual hay una movilización importante de ciertas compañías medianas grandes que quieren obviamente hacer cambios significativos en la manera en cómo gestionan sus riesgos, ¿cierto? Que vincula todo lo que estamos conversando y que de una u otra manera eso revierte inmediatamente en beneficio y cuidado para las personas y cuidado para el medio ambiente. Pero hay un desafío importante y son esas pequeñas empresas, o sea, esas pymes, esas pequeñas empresas que por más de que, digamos, tengamos muchos argumentos desde de venta, ¿cierto? Lo que hablaba Boris al inicio, que a veces nosotros no sabemos vender muy bien lo que hacemos y las ideas que se puedan generar desde la tecnología, desde todas estas tecnologías emergentes, desde la ser disruptivos, desde la innovación y todo eso. ¿Ustedes cómo ven ese panorama? O sea, ¿cómo llegarle a esas pequeñas empresas que de una u otra manera se están viendo un poquito como quedadas en el camino, ¿cierto? Que los otros avanzan o lo mismo como los profesionales, ¿no? Que si no nos montamos en la IA ahorita, pues vamos a seguir atrasados. Pero ¿cómo apoyar o cómo apalancar a esas empresas desde el conocimiento y desde la experiencia que ustedes dos están teniendo? Para que a partir como de este audio que les vamos a dejar se motiven a hacer este tipo de cambios de tecnologías emergentes sobre lo que ustedes ya tienen la experiencia y saben que tiene un resultado muy benéfico para las compañías. Boris, ¿tú cómo lo ves desde esta parte académica, desde las personas que te llegan a la maestría? ¿Cómo ven esas pequeñas empresas? Sí, a ver, lo que pasa es que en casi todos los países de Latinoamérica, las pequeñas empresas tienen beneficios que no tienen las empresas y que no tienen ni idea que los tienen. Eso es lo primero. Por ejemplo, hablando de eficiencia Sí. energética. Ok. ¿Ya? Y yo los invito a que revisen eso, porque eso es casi transversal en Latinoamérica. Ajá, Eh, sí. y esos fondos es casi transversal en Latinoamérica que no se usan nunca completos de los que están asignados por año. Porque como no los conocen, casi nadie postula y hay que han votado. Que han votado. O sea, y de hecho, en medianas empresas y hasta en grandes empresas se aprovechan de esos fondos cuando ellos no son prioritarios. ¿Ya? Yo tengo Ujú. el ejemplo de la compañía de un amigo X, no lo puedo decir el nombre, que es una gran compañía multinacional y se certificó en ISO 50001 con fondos estatales, que ellos en la nota de prioridad tenían el menos 50, Ujú. pero como fueron 4 empresas que postularon y el cupo eran para 100, se lo adjudicaron. Y hubieron Wow, noventa sí. y seis cupos que se perdieron, porque las empresas de repente no revisan cuáles son los beneficios estatales que Ujú. existen en cada uno de los países. Increíble. ¿Ya? Y hay beneficios para temas que tienen que ver con temas de medio ambiente y temas que tienen Ujú. que ver con control de seguridad laboral. Existen muchos beneficios que las empresas no lo utilizan. Eso es por un lado. ¿Ya? Y por otro lado, vuelvo como al inicio de la conversación. Algunas veces las medianas empresas y pequeñas empresas, no voy a meter a las pymes en esta conversación de empresas de pymes en Chile, lo referimos a empresas hasta 10 personas. No me voy a meter en esa Sí, 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 historia porque es muy difícil ya en una empresa de 10 personas, hay que ser sincero en esta de historia. acuerdo. Pero empresas pequeñas, entre 10, entre 11 y 50 trabajadores, 50 trabajadores más o menos, sí. que es como el estándar en Latinoamérica, la verdad las cosas, lo invito a que revisen un poco esto porque los costos no son tan altos como uno cree. ¿Ya? Esa es la Ujú. verdad las cosas. De repente uno tiene el miedo de que esto es como para los más grandes y no es tan así. ¿Ya? Los costos no son tan elevados. Claro, por supuesto que hay que aprender a cotizar, hay que aprender a conversar, pero se puede hacer. Y en el caso de las pequeñas empresas, acá en Chile existe un concepto que se llama las mutualidades, ¿ya? Los organismos administradores de la ley, Sí, que son los que administran los seguros. Y en Latinoamérica mayoritariamente son estatales, en Chile son más privados, pero ellos tienen dentro de las obligatoriedades a nivel latinoamericano de asistir a las pymes.
y dentro del mismo, ellos son los que te pueden ir apoyando justamente en la implementación de estos controles de ingeniería de forma subsidiaria de las evaluaciones. Así que la verdad las cosas que hay hartos mecanismos que existen en Latinoamérica como para poder hacerlo, pero primero tenemos que romper la parte de la ignorancia, no en el sentido peyorativo, todos somos ignorantes en algo, de romper la ignorancia con respecto a estos fondos. Yo insisto que eso es uno de los grandes debes que tienen nuestros profesionales en Latinoamérica, que no tienen idea los beneficios que existen a nivel estatal y que nunca postulan a nada, porque siempre sienten que, porque ese sentimiento no es gratis, eh, que en Latinoamérica siempre está como todo medio arreglado, ¿ya? En muchos aspectos es Ujú. verdad, para que vamos a estar con cosas, pero en estos aspectos créeme que no. En estos aspectos créeme que son más desde el punto de vista de ignorancia, de que nadie postula, de que se pierden muchos fondos que tienen que ver con materias de sustentabilidad, con materias de seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que es un muy buen camino para las pequeñas empresas, ver estos fondos en particular. Y ya de mediana empresa para arriba, ningún, ninguna autoridad gubernamental en la materia te va a, te va a creer el discurso que no tengo dinero, soy una mediana Sí. empresa y no tengo, no, te van a poner las multas de una forma indiscriminada si es que tú no estás en línea con con lo que pide el mercado. O sea, y de hecho es Ujú. estar en línea con lo que pide el mercado mundial. Yo les comentaba recién que las compañías mineras no trabajan, acá en Chile por lo menos, con empresas contratistas que no estén con ciertas certificaciones. Y eso no es porque las compañías chilenas, oh, somos los mejores en Latinoamérica, no, es porque los clientes que nosotros tenemos exigen eso. Sí. Y en Perú, por ejemplo, que están metiéndose harto en el mundo minero, ¿cierto? Y que están empezando a tener muy buenos clientes mineros, en un futuro no muy lejano les van a exigir lo mismo. Ya acá en Chile se dice, el cobre con sangre ya no sirve. Eso es un dicho que existe hace más de 30 años. Ya De eso ya no acuerdo. sirve. O sea, acá los clientes que nosotros tenemos para el mundo en venta de cobre, si tú tenés mucha accidentabilidad, si tenés muchos muertos, si te estás contaminando mucho, te cortan los Claro. contratos y te van a otro lado. Se acabó. Es así. Así se rige el mundo en Europa, ¿cierto? No te cobran, no te compran cualquier producto. Te los compran de Ujú. empresas que estén con ciertos estándares de seguridad y con ciertos estándares medioambientales. Entonces, Sí. nosotros en Latinoamérica, por defecto, somos proveedores. Nosotros no somos manufacturas, ¿cierto? Nosotros somos proveedores. Sí. Y como proveedores tenemos que colocarnos a lo que nos van a pedir nuestros clientes. Y mayoritariamente nuestros clientes nos van a estar pidiendo esto. Entonces, Elevar tenemos que nuestro nivel, pensar, ¿no? tenemos que, si queremos seguir en este mercado y seguir avanzando en este mercado, nosotros tenemos que estar con esta mentalidad. Claro, Perú recién partió, doy el caso de peruano que es más nuevo, recién se abrió así como full en los últimos 10 años. Y claro, y ahora están como en es que yo le digo como en el pololeo, donde todo son cariño, abrazo y besos, pero va a llegar un punto que los clientes después están así, ya, te dimos el espacio y ahora este es el estándar. ¿Por qué es lo que pasó en Chile? Sí. Sí. ¿Por qué es Oye, lo que pasó en Chile? y Boris, también está el tema que hoy está cada vez más relevante, el tema de la huella de carbono, que muchas veces las decisiones de si yo me voy con un proveedor u otro es como qué tanto emite su operación respecto a mis puntos que yo tengo que reportar a fin de año. Y en Sí. eso no solo la gran empresa es la que tiene que tener esto en visión, también los proveedores. Todos. Y en eso también me gustaría complementar por otra parte, que por una parte está el área del financiamiento, justamente estos fondos, pero también las licitaciones privadas. Yo voy a hablar un poco desde el mundo de la minería como tal, que, claro, muchos de los proveedores de la minería, no todos son grandes empresas. De hecho, muchas empresas son locales en Chile las que van justamente a estas adjudicaciones. Y la adjudicación de una licitación privada tiene también esta fase de cuál es más sustentable que otra, cuáles son las medidas, cuáles son el valor que me entrega esta empresa. Y en eso nosotros hemos visto que partnerships con hartas empresas del sector minero, específicamente proveedores, que son pequeños, y van con grandes empresas a licitaciones y se ganan proyectos porque tienen tecnología que le agrega más valor incluso que las empresas grandes. Porque la empresa grande se va a fijar solamente en el macro. Si tú tienes una red de proveedores que te complemente tu producto y lo lleve a un nivel de talla mundial, créeme que esto no solo se queda aquí en Chile, puede ir para afuera. Entonces, Sale. hay que conocer y creerse el cuento también. Fake it until you make it, muchos dicen. Y, pero eso es un problema multidimensiones y el tema de la huella de carbono es un tema que les aseguro que ya 2 años más, un año más va a estar full. Ya lo vimos en las aplicaciones de transporte de celular.
no voy a decir nombres, pero claro, te dice, ¿sabes qué? Este viaje te costó esto en emisiones de huella de Ah, carbono. Esa es solo una parte de lo que vamos a ver en el futuro y es algo que me gustaría que ya estuviera totalmente operativizado. Así que, de acuerdo. Teniendo como base como esta pregunta que resolvimos ahorita y de la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo reciben las empresas la aplicación de estas tecnologías emergentes? O sea, por ejemplo, en los casos que ustedes conozcan, por ejemplo, en el caso que tú nos contabas ahorita, Luis, como ya hice esto, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cierto? Porque están esas empresas desde la proactividad buscando otras alternativas para realmente tener impactos diferentes en sus operaciones. Pero ya cuando entramos como en la venta directa, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es entrar? O sea, ¿qué tan fácil es establecer como estas tecnologías emergentes en las compañías y que realmente no sea un tema como de arranqué yo con todas las ganas, no sé qué, y a mitad de camino no, ¿sabe qué? Es que esto está muy largo, está muy costoso, o es que esto ya me quitó. ¿Cómo ustedes han visto ese movimiento de de las empresas en realmente establecer que esto sea un proceso dinámico y permanente en el tiempo, ¿no? Porque pues las tecnologías emergentes uno puede decir, ay, no, sí, qué nota cómo aplico esto, cómo cambian los celulares, ¿no? O realmente el impacto que van teniendo. ¿Tú cómo lo ves, Boris? No, la verdad, las cosas que yo me he fijado, con las veces que me ha tocado asesorar este tipo de cosas, que las empresas se sorprenden de lo que se puede hacer ahora. Hay más Ujú. sorpresas, o sea, de hecho las expectativas son menores. Es como, ya, este es latinoamericano, es bueno para vender, y está exagerando el producto, y la verdad las cosas que cuando lo han visto, quedan bastante sorprendidos y también, como les decía, quedan sorprendidos por el costo, porque también al principio es como, no, ellos quieren entrar con este pequeño producto, pero después es como, acá nosotros en Chile teníamos dicho que es como, había una fábrica de juguetes que te vendía el juguete y después te vendía todos los accesorios por separado, ya que tiene una marca, que no puedo decir la marca, pero decía, Sí, es como esa marca, me están vendiendo el primer producto y después van a venir los accesorios. Y la verdad, los cosas que pedacitos. sí, pero la verdad las cosas que se dan cuenta de que no es así, es que eso es, ¿ya? Porque de verdad las tecnologías han ido avanzando y cada vez mejor. De hecho, por ejemplo, hay empresas que tienen sensores, la primera partida de sensores había que llamar al de obras civiles porque había que romper todas las paredes. Y rompía todas las paredes porque hay que meterle cables para acá, meta cables para acá, y y era fibra bastante óptica. estresante. Y fibra óptica, y era estresante porque al final tú decías, "Oye, yo puse un par de sensores y destruí la mitad de la planta. La verdad. Sí. Tal Era un cual. desastre. Pero la verdad, las cosas es que las tecnologías de ahora vienen con Bluetooth. Entonces, viene un tipo que se mete al lado del aire acondicionado, saca un de estos pega fácil, no sé cómo le llaman en sus países de origen, ¿ya? Y el tipo lo pega y te dice, y le mete un botón y te dice, ya, está operativo. Y en las plantas quedan, ¿y qué más? ¿Y el cable? Y ahí anda el computador y acá está el software que ya te lo instalé y estamos ok. Y se van en 20 minutos y quedan así como, ¿en serio? ¿Esto era? Sí, esto era. Las tecnologías ayudan mucho a la implementación de esto. Antes era como mucho más traumático, como te digo, con tantas obras civiles que había que hacer para implementar este tipo de sistemas. Y lo otro que yo he visto que le ha gustado mucho es que pueden reconvertir equipos. Eso es algo que económicamente hablando es súper bueno. Porque antes era como, Ujú. ah, no, salió, como tú decías, como el teléfono. Tenéis que pescar el Sí. iPhone, botarlo porque apareció el otro iPhone, ¿cierto? Ya en estas tecnologías se empezaron a dar cuenta de que no vendían mucho así y en realidad es reconvertir equipos. Y en la reconversión de equipos ya no tengo que pescar el teléfono y botarlo. O sea, le coloco un sistema nuevo y reconvertir el equipo y entre colocar un sistema nuevo y cambiar el equipo completo, desde el punto de vista económico, es muy sideral la distancia que existe con respecto a eso. Antes te ofrecían un equipo nuevo y tenías que empezar a cambiar equipos cada 3 4 años, como por ejemplo con los aire acondicionados cuando salieron con esta ley del modelo del aire acondicionado, que acá en Chile por lo menos quedó la embarrada, porque decían, nadie puede trabajar con este sistema por el tema de los gases y no sé qué. Sí. Y había una oficina que tenía 300 equipos de aire acondicionado en un edificio, 300. Ujú. Entonces decía, ¿cómo yo voy a cambiar 300 equipos de aire acondicionado? Me sale más barata la multa. Tal cual lo decían. Antes era así. Ahora, con estos nuevos sistemas, en realidad, hoy en realidad no es caro, mantengo el mismo equipo y lo puedo controlar con temas de eficiencia energética. Así que
por lo menos, como yo lo he visto en mi asesoría, la verdad las cosas que este tipo de controles se toman de una manera muy buena cuando se implementan. Sí, hablando de Ok, eso, muy buen Luis. tema, Boris. Me causa como bien, resuena conmigo justamente lo que mencionas porque nosotros hemos visto 95% de los casos cuando vamos justamente a hacer levantamientos con mineras. La minería, bueno, es siempre súper la tradición, que la cuestión, que es súper cerrada muchas veces, pero eso no quiere decir que no estén implementando tecnología. O sea, yo he ido y tienen estaciones de monitoreo de material particulado que miden en tiempo real. Sin embargo, muchas veces estas son estaciones fijas que tienen el dato directamente. Ujú, Entonces tienes que tener un operario que vaya a rescatar la información, que agarre un pendrive y saque esta información para luego estudiarla. Eso es algo que se hace y nosotros lo que hemos visto es que finalmente son pisapapeles. Entonces, cómo nosotros operativizamos esta información y el cómo sacamos el dato en tiempo real es algo que ellos piensan que, oh, te vamos a instalar otra caseta, también otra, digamos, estación de monitoreo. Y no, estos ujú. equipos son completamente renovables justamente para cumplir como nuevas funcionalidades. Y en esto, el sacar el dato en minería es un desafío tremendo que algo que nosotros hemos visto es que no es necesario cablear hoy en día con la tecnología que existe. Nosotros trabajamos con un estándar de comunicaciones que básicamente es una red, digamos, de comunicación con, digamos, sin internet, que funciona en una banda, digamos, de comunicación específica. Y es de largo alcance, hasta incluso 10 kilómetros con un punto de acceso que sería el encargado de enviar la información a Internet mediante ya sea 4G o Starlink, que hoy en día también se está utilizando bastante justamente en Ok. nuestro sistema. Son sistemas donde no hay nada. Entonces, el desafío que uno piensa como, ¿cómo saco ese dato del camión que está en el fondo de la mina? ¿Cómo hago eso? Hoy en día es Ujú. mucho más fácil de lo que ellos se imaginan, digamos, en muchos casos. Y por eso lo que dice Boris también. ¿Sabes qué? Esto no me salió 20.000 millones de dólares, me salió una fracción enana de eso. Es algo que pasa. Y el tema de los pisapapeles, bueno, justamente sistemas industriales existen. Y todas las empresas mineras y muchas veces el sector industrial tienen justamente equipos que tienen una salida de datos ya lista, pero que hay que ir a rescatarlo. Nosotros, hoy en día existe tecnología que te lo rescata y te lo envía como a esta red de telemetría. Y sobre eso, sobre el dato que finalmente se generan los otros procesos. Como digo, primero medimos, luego analizamos y luego operativizamos Ujú. lo hacemos más eficiente tu operación. Y, los desafíos en cada industria son distintos en cada caso. En el sector, digamos, más de edificios, ya mucho más justamente estandarizado porque existen sistemas industriales. Hay penetración justamente de esta tecnología a nivel industrial. Pero la operación Ujú. sigue dependiendo de las personas. Y eso, y he visto en edificios, con el sistema de clima, tiene una sala como con pantallas, tiene todo justamente interconectado. Pero aún así necesito que alguien esté ahí todo el día mirando la pantalla y ese alguien muchas veces es el guardia de seguridad, cosa que no corresponde. Sí. Entonces, ahí nosotros llegamos y le decimos, ¿sabes qué? No cambies todo tu sistema industrial, ya lo instalaste y hiciste esta inversión, solo pásale todo el control a un operario virtual que somos nosotros y te va a generar los mejores ahorros, la mejor eficiencia y la gente va a estar feliz. Y eso es algo que existe y algo que hay que ir a buscarlo. O sea, y nosotros felices justamente de interconectar y buscar nuevas soluciones en conjunto. También es algo que vemos en cada caso. Así que, primero, concientización, ver qué hay en el mercado y ver cómo nos ayudamos entre todos. Ese es el mensaje. Ok. Aquí me asalta después de esta conversación que me pareció súper interesante, me asalta una duda muy grande y es, ya hemos conversado como desde el punto de vista de las empresas, ¿cierto? De obviamente cómo lo podrían implementar, qué factores tendríamos en cuenta para poder obviamente vender y llegar a esas empresas a implementar esto. Pero desde el punto de vista de los trabajadores, ¿qué está pasando con esta implementación de tecnologías emergentes? O sea, ellos cómo están participando, o sea, dentro de lo que ustedes están viendo, experimentando con las empresas y todo eso, los trabajadores cómo lo están viviendo, o sea, ellos participan en algún punto y segundo, cómo se hace el seguimiento o cómo ellos sienten que estas tecnologías emergentes y todo esto que estamos conversando realmente trae un beneficio para ellos, ¿no? Boris. Pues mira, la verdad las cosas que lo toman de una manera eh, muy positiva, Ujú. porque en realidad dicen, oye, aquí están viendo los contaminantes que hay en el medio ambiente, lo están controlando de la manera correcta, hay informes, entonces ellos lo toman de una manera muy positiva. Y desde el punto de vista del, bueno, siempre hay detractores, ya el más De acuerdo. análogo, siempre, pero la verdad es que son los menores.
¿ya? La mayoría se siente súper feliz eh, cuando se enteran de que existen estos sistemas de monitoreo, ¿ya? Y Ujú, también desde el punto de vista ambiental, también hay una muy buena recepción con el tema del control de eficiencia energética y también van a haber sus detractores, porque por ejemplo hay controles de sistemas que te dicen no lo puedes bajar de cierta temperatura porque hay estudios científicos que te dicen que no podéis ujú, tener calor si el sistema de ventilación ya llega en sentido de hora a 22 grados. Ya, eso ya es una ujú. sensación tuya, no es un problema tuyo o tenía andropausia o algo por el estilo, ¿ya? Pero es una sensación tuya. Sí, pues, es un tema de sensaciones. Uno no puede trabajar en Pasa. función de las sensaciones de todos los trabajadores. Uno tiene que cumplir con la legislación y que te dé las temperaturas que indica la legislación vigente. Ujú, O como también hay gente que le encanta colocarlo en menos 10 grados, no, los aire acondicionados llegan hasta 17 grados. Le encanta colocarlo a 17 grados o colocarlo a 55 porque tiene mucho frío. Pero ella ya. es parte de una sensibilidad normal. Eso van a ser los detractores siempre. Ahora, eso es una Ujú, pequeña porción del mundo laboral, este bosque. Está sí. los complejos, con esto, un poquito. Mayoritariamente todo el mundo a los 20 grados se va a sentir lo más cómodo del mundo trabajando y no hay ningún problema y nadie va a decir nada y lo van a tomar de muy buena manera. Así que la verdad las cosas, yo creo que el tema de las tecnologías, y aparte que es un tema cultural latinoamericano, estamos evolucionando. Sí. De repente nos gusta mucho querer ser europeos y nos olvidamos que Europa nos lleva 500 años de diferencia. ¿Ya? No más. Nosotros estamos, sí, pues sí, ya somos 500 años retrasados con respecto a Europa, ellos tienen 500 años más de vida que nosotros como sociedad establecida compleja y Ujú, queremos nosotros ser igual que los europeos y no es así. Nosotros estamos transitando el no va a mismo pasar. camino que transitó Europa en algún momento. Y la verdad la cosa es que nosotros vamos evolucionando como latinoamericanos. Yo lo siento, hay más cultura de seguridad. El trabajador Ujú, ya no le basta solo con tener trabajo, quiere tener un trabajador estable, seguro, en donde no se accidente. no se El enferme. trabajador ya tiene esa necesidad. Que antes, hace 50, 60 años atrás, con tener trabajo bastaba y sobraba. Ahora ya no. Ahora ya no basta. Entonces los trabajadores los toman de muy buena manera la implementación de estas tecnologías. O sea, por lo menos los estudios así lo dicen. Ujú, Luis. Correcto. Sí, bueno, dos cosas. Bueno, nosotros estamos específicamente que eficiencia energética hay un desafío que es claro. O sea, el final consumidor de todo esto es la persona. La persona tiene que sentirse a Ujú, gusto y es el desafío que nosotros tenemos justamente. En eso depende mucho del tipo de espacio que estamos considerando. Una sala de reunión, por ejemplo, no va a estar siempre ocupada, pero en espacios comunes justamente existe el desafío de que no solamente la temperatura, también la calidad del aire. Y esa calidad del aire muchas veces pasa, o sea, en espacios de oficina que, no sé si le ha pasado, que sienten el aire como pesado, que me da un poquito de sueño. Todos esos datos nosotros lo trabajamos en base al CO2, que justamente es un tema que la gente respira y emite esto como parte del intercambio, digamos, químico que existe en el cuerpo. Y ese CO2 finalmente es algo que muchas veces no se considera en estos estudios, pero es un tema súper relevante que nosotros justamente incorporamos. Y en base a estas decisiones, las decisiones que se toman desde datos duros, puede decir, ¿sabes qué? Hagamos un sistema de ventilación que no es un sistema tan complicado, es un tema, simplemente puede ser una ventana que se abra a cierta hora, ujú, nosotros podemos priorizar eso. Entonces, el usuario al final siempre va a querer que, no sé, tengo calor, 15 grados, o sea, claro, tengo frío, 30 grados. Y en eso, en específico, lo que es confort térmico, nosotros tenemos experiencia justamente en espacios de oficinas, oficinas privadas incluso. La inteligencia artificial ahí tiene un rol súper importante, porque nosotros trabajamos con un rango de temperaturas que lo define la SRAE, un rango básicamente 20, 40, 24 grados, que se mueve justamente en esa banda. Y ese es, es lo que dice, ¿sabes qué? La persona está con confort térmico en ese espacio. Pero yo me puedo mover un poquito hacia arriba o hacia abajo de ese rango en base también al ujú, input que tiene el usuario. Por ejemplo, si el usuario siempre me está modificando el termostato porque él siente que no está cumpliendo con sus necesidades, nuestro sistema aprende. Y de esa forma también quitamos un poco la barrera que muchas veces existe de que ese usuario, si no está contento, va a ir arriba y le va a decir, ¿sabes qué? No me gustó el sistema que implementaste. Sácalo. Entonces, claro. eso es un desafío que está claro, de hecho, entre cada una de las empresas que ofrece justamente estos sistemas que interactúan con las personas, tiene que tener muy claro que no solamente implementarlo y me fui, no, tengo que tener una trazabilidad sobre esto. Y en el caso de minería, que también es nuestro otra vertical, ahí también mando un saludo a todos los que me conocen de Copiapó, que me toca ir en terreno ahí. Eh, bueno,
El tema va por la seguridad. O sea, como yo como trabajador del sector minero tengo la seguridad de que cuando me retire pueda tener una jubilación tranquila. Y en eso el Ujú, mensaje siempre está de, oye, ¿sabes qué? Todo lo que estamos implementando es para tu salud. Y específicamente lo que son cabinas, donde me ha tocado más ver ese tipo de proyectos, que es más cercano con los colaboradores, es que la cabina de donde trabaja, básicamente el operador, se considera un espacio seguro. Porque dicen, perfecto, tú anda con mascarilla afuera porque hay sílice, me subo ujú. al vehículo, me la puedo sacar y se asume que ese espacio está seguro. Esto seguro, sí. Y nuestra solución tiene dos verticales en ese caso. Primero, mitigar la sílice, justamente con este dispositivo plasma que les mencioné al principio, Sí, que el básicamente también plasma tiene frío, ¿cierto? el plasma frío, que tiene un efecto Ok. sobre la sílice. Básicamente emite como imanes en el ambiente. Y estos imanes Ujú, hacen que se carguen las partículas de polvo. Las que no decantan se empiezan a juntar. Y cuando se juntan, se vuelven más grandes ok. y decantan. Eso hace que el espacio sea seguro para el colaborador, digamos, que no está respirando ese polvo. Y aparte, tenemos el sistema de monitoreo que dice, ¿sabes qué? Más encima te aseguramos que la cabina está sellada, que no va a entrar nada de afuera y que vas a poder estar tranquilo. Y esa definición de espacio seguro es cómo tú llegas finalmente al usuario final, que son los mismos trabajadores, además de los beneficios económicos que tiene para la empresa, digamos, a nivel macro. Siempre, esto es un tema de personas, básicamente somos toda una comunidad cuando trabajamos juntos en un tema comunitario. Y no solo los trabajadores están influenciados justamente con esto, sino también comunidades aledañas que existen en la minería. Y eso es lo que también hacemos, es justamente ese trabajo que podría describirse como un poco trabajo territorial. De, por ejemplo, la operación minera a nivel medioambiental genera polvo en el ambiente, lo que nosotros llamamos plumas de polvo. Ok. Entonces, de nuevo, inteligencia artificial, con el monitoreo de datos, estaciones, puntos fijos, somos capaces de predecir hacia dónde se va a mover esa pluma de polvo y si es que puedo poner esta operación minera, que va a ser, por ejemplo, una detonación para justamente excavar. ¿Sabes qué? Pongámoslo un poquito más tarde cuando el viento no esté en esta dirección y esta intensidad. Entonces, ahí ya hiciste un trabajo sobre incluso lo que se espera de la mina. Porque estoy haciendo que la mina tenga una responsabilidad, sea responsable justamente con su operación Ujú. y producir material de forma sustentable. Entonces, de nuevo, finalmente la solución no solo para la empresa, también es para las personas que habitan junto a esto. Y esto es el marco social, económico y medioambiental que mencionamos Ese. justamente que comprende la sustentabilidad. Exactamente. Bueno, y entonces, como para ir dándole cierre y contexto general a nuestra conversación, quisiera hacerles como una última pregunta a cada uno. ¿Qué recomendaciones en general frente a la aplicación de tecnologías emergentes le pueden dar ustedes tanto a las empresas, a las organizaciones, como a los profesionales HCS? ¿Sí? O sea, como qué mensaje final ustedes les dejarían frente al uso y al desafío que vincula hacer el uso de esto, ¿cierto? Y que obviamente sabemos los beneficios que trae, pero entonces, tanto para las empresas por un lado como para los profesionales HCE por el otro. Boris. Sí, la verdad las cosas que mi mensaje es bastante simple, ¿eh? Mi mensaje es pierdan el miedo a las nuevas tecnologías. Nosotros nos metimos en un mundo HC que vamos a aprender hasta que nos retiremos. De Eh, acuerdo. es algo que nunca cambia en Inevitable. en nuestro perfil. Siempre nosotros vamos a tener que aprender cosas nuevas, nos vamos a aprender legislaciones nuevas y entre otras cosas tecnologías nuevas. Entonces no le podemos tener miedo a lo que son las nuevas tecnologías, a entender que las tecnologías están, una llegaron para quedarse, esa es una realidad. Ujú, Así que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías o perdernos en el espacio de los que nos adaptaron. Eso es lo primero. Y lo segundo es saber asesorarse de buena manera con empresas que tengan ya experiencias de éxito. ¿Ya? Siempre es bueno tener empresas de que ya hayan manejado esto, de que tengan los profesionales idóneos para el desarrollo del mismo y tratar de buscar siempre empresas que quieran ser partners ujú. dentro de este desafío. ¿Ya? Generalmente nos quedamos mucho en el proveedor, me entrega un producto y se va, pues, y no lo vemos nunca más. Y yo no soy muy amigo de eso. A mí me gustan más las empresas que no sean tan grandes pero que quieran crecer junto conmigo. Ya yo, los Ujú. años que yo de experiencia como profesional, siempre trabajo con ese modelo de empresa. A las empresas que quieran crecer conmigo a través del horizonte. Por una cosa que puede que esté equivocado, puede que esté en lo cierto, pero cuando son muy grandes, yo soy muy chico y me restan importancia
y cuando son muy pequeñas, en realidad yo termino enseñándoles más que ellas a mí. Por eso siempre he pensado en este modelo de negocio de una empresa que va creciendo junto conmigo. Creo que esos son los dos mensajes que le doy ahí a los auditores. A muy buenos coequiperos, ¿no? O sea, uno se tiene que rodear de buenos coequiperos que quieran crecer con uno. Luis, Correcto. Yo cuéntanos, creo que ¿qué mensaje final para empresas y profesionales HCE? me parece que calzo completamente con lo que dice Boris. La confianza es algo que es difícil de ganarse y muy fácil perderla, digamos. La Ujú, confianza es justamente parte primero con la comunicación. O sea, empresas del nivel que se espera justamente para cumplir estos desafíos existen. Por ujú, lo menos invito a conocer, a dialogar, porque se sorprenderán básicamente el nivel que existe en Latinoamérica y la visión futura que existe para las nuevas tecnologías que, como también dice Boris, siempre vamos a estar aprendiendo. Y es importante aprender no solamente tecnologías, sino también cómo estas encajan justamente con la operación misma. Y eso, ujú. si tienes justamente esta visión de operación y tienes esta visión de qué puedo hacer para hacer mi operación más eficiente, créeme que es una fórmula ganadora para el futuro. Así que muchas gracias, le agradezco a todos nuestros oyentes aquí presentes. Ay, no, a ustedes, Boris y Luis, muchísimas gracias por participar en este espacio con nosotros. Realmente es un tema muy en boga, ¿cierto? O sea, está de moda y creo que esta moda no pasará lo que decía Boris, porque al fin y al cabo nosotros debemos ser precursores reales de generar procesos de innovación y de aplicación de tecnologías que apalanquen los procesos, que impulsen la productividad de las compañías, pero adicional a todo, que tengan un beneficio directo en la seguridad, la salud de los colaboradores y obviamente en el impacto en el medio ambiente. Entonces creo que nosotros sí tenemos que ponernos la 10, ahí es cierto, ponernos la camiseta en estos temas, aprender y creo que haber generado este espacio con ustedes dos nos da esa posibilidad de darle a las personas una perspectiva diferente de cómo ver el mundo, de todo lo que nos está pasando, ¿no? Y que si lo vemos en perspectiva, viene siendo un hilo conductor de las conversaciones que hemos tenido de habilidades blandas, de inteligencia artificial. Entonces creo que esto es un excelente complemento para finalizar el año. Entonces, de verdad, agradecerles a ustedes el haber participado en este espacio, a todas las personas que hacen parte de la comunidad y quienes no, los invitamos realmente a seguir todos los capítulos de HC Latam Insight. Son espacios donde podemos seguir aportando experiencia, conocimiento, muchas sinergias y que esperamos claramente comentarios de parte de todos ustedes frente a lo que fue este capítulo tan espectacular. Boris, Luis, muchas gracias. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. gracias Paola, gracias Boris. De verdad Un una instancia abrazo para muy todos. enriquecedora. Gracias. Un bonito día para todos. Gracias.